¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí, doctora, más bien se le escucha un poco alejado. Ya, a ver, ya, voy a subir un poco el volumen de la voz. Vamos a subir. A- ¿Ahora me oyen mejor? Sí se le escucha, doctora, pero se le escucha bajo, o sea, como si estuviese lejos del micro o que algo está tapando el micro. ¿Ahora qué tal me oyen? El audio, acabo de subir el volumen. Quiero saber si me oyen mejor ahora. Sí, se oye mejor. Ok, gracias. Veo que recién están ingresando todos. Una vez que haya quórum, con el 50% de los alumnos empezamos la actividad. Nos faltan un par de participantes para poder empezar. Ya, listo. Muy buenos días con todos. Quien habla es la doctora Juliana Ayllón del Instituto Nacional Materno Perinatal, conocido como Maternidad de Lima. Ya hemos estado en otra presentación. Siguiendo con la temática y con el sílabus, el tema que nos toca hoy día presentar es factores de parto. Vamos a ver la importancia de los factores de parto, principalmente lo que es el canal, el móvil y el motor, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio a la actividad, ya que por lo menos tengo quórum para la actividad presentada. Los temas a tratar hoy día son principalmente, lo hemos dividido en 5 áreas, lo que es definiciones de los factores del trabajo de parto. En segundo lugar, el primer factor, que es el canal de parto o pelvis. Vamos a hablar de la pelvis ósea, pelvis blanda y las medidas principales. El tercer punto es el móvil o feto. Vamos a hablar de la estática fetal, actitud, deflexión, asinclitismo y cómo calcular el ponderado fetal y ver la compatibilidad. El cuarto punto es el motor o la dinámica uterina, que es el tercer factor que se va a tomar en cuenta, donde vamos a ver la dinámica uterina y las principales anomalías motoras, ¿no? Y finalmente vamos a hablar de algunos otros factores extras, un par de diapositivas más, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio al primer capítulo. En cuanto a las definiciones de los factores del trabajo de parto, se llaman factores aquellos elementos necesarios para que se produzca el nacimiento de un bebé o el expulsivo de un bebé, ¿no? Estos elementos para el nacimiento de un bebé
son, en primer lugar, el móvil o el feto, que es el que va a ser expulsado del vientre materno hacia el exterior. Tenemos, en segundo lugar, el canal de parto. El canal de parto incluye desde la cavidad uterina, el canal cervical y luego el canal pélvico, la pelvis ósea, ¿no? Por donde el feto tiene que recorrer para poder salir al exterior. Y tenemos al responsable de que este producto pueda salir, es el motor, que es la fuerza de la contracción uterina que impele al feto desde la cavidad uterina hacia el exterior para que se produzca el nacimiento, ¿no? Tenemos otros factores que influyen en el trabajo de parto, como por ejemplo la experiencia de partos previos. Aquella paciente que ha tenido ya varios partos, cada vez el parto es mucho más fácil, en tanto que en la primeriza el parto suele demorar un poco más, ¿no? La evolución del embarazo también, si ha sido un embarazo en buenas condiciones, el control prenatal adecuado, sin otros factores de riesgo, no se trata de un feto grande, no es un feto con anomalías, con malformaciones. También depende del inicio del trabajo de parto, si este es un inicio de trabajo de parto espontáneo o si ha sido un parto inducido en una paciente que no tenía trabajo de parto. El tamaño del feto, ya mencioné, es importantísimo. Un peso adecuado para la pelvis permite un parto fácil, en tanto que un feto grande produce ya algunas dificultades. El estado psicológico de la paciente también es importante. La psicoprofilaxis de la paciente, cómo se prepara ella para recibir para este momento del parto, aprender a respirar, aprender a relajarse, es muy importante, ¿no? Entonces vamos a avanzar. Recordemos que todos estos factores van a interactuar entre sí. La contracción uterina, el canal de parto, todo va a influir sobre el feto. La contracción uterina va a ser responsable de que el feto descienda el polo de presentación. Recuerden ustedes que desde las 34 semanas aparecen contracciones irregulares, inconstantes, aisladas en el transcurso del día. Estas contracciones, llamadas contracciones de Braxton Hicks, son responsables de ir empujando y acomodando el feto para que pueda introducir la cabeza en el estrecho superior de la pelvis, es decir, para que llegue acomodado o encajado. Ahora, durante el trabajo de parto, al ir descendiendo la cabeza fetal en el canal de la pelvis ósea, va a sufrir cierto moldeamiento, se va a ir acomodando al espacio. Es por eso que ustedes ven que cuando un bebé nace por parto vaginal, la cabeza está un poco alargada, en tanto que cuando nace por una cesárea, la cabeza es totalmente redondita, ¿no? Esto es porque el feto se acomoda. Ahora, el canal de parto también. El feto, al ir saliendo, gracias a la fuerza de la contracción uterina, va a producir modificaciones. En la etapa del pródromo, ¿no? La etapa previa, justo inmediatamente previa al parto, la contracción uterina y la presión de la cabeza fetal va a producir modificaciones cervicales, como el acortamiento, borramiento o incorporación del cuello, y poco a poco la dilatación hasta llegar a una apertura completa con una dilatación de 10. Ahora, el canal óseo también va a sufrir algunos cambios en relación al descenso del feto. Recuerden ustedes que durante el embarazo se producen una serie de hormonas que producen cierta relajación de los ligamentos. Esta distensión de los ligamentos y las articulaciones, que no es grosero, no es grueso el cambio, pero va a permitir que la pelvis tenga cierta flexibilidad para permitir el descenso fetal. Ahora, hablemos del primer punto. El primer punto vamos a hablar del canal fijo, que es la pelvis. Esta pelvis tiene estructuras blandas y estructuras óseas. Es un conducto, por lo tanto, por donde el feto va a salir y que está compuesto por músculos, ligamentos y la estructura ósea, ¿no? Realmente forma un cilindro compuesto por 3 estrechos. El estrecho superior, dado básicamente por el promontorio y el borde superior de la sínfisis del pubis, el promontorio atrás en el sacro, que es la prominencia de la primera vértebra sacra, y adelante el pubis, hacia atrás por la concavidad del sacro y la parte posterior del pubis, y finalmente en la parte final por el coxis, el borde inferior del pubis y otras estructuras óseas laterales como son los isquiones y el ángulo subpúbico. Entonces vean ustedes, toda estructura ósea va a permitir que el feto pueda descender en este canal óseo y salir al exterior. La pelvis ósea, la parte ósea, está básicamente formada por los 2 huesos ilíacos que tienen estas crestas, que son realmente los huesos laterales. Ambos están unidos hacia adelante con la sínfisis del pubis y hacia atrás en la unión sacroilíaca, donde se une al sacro con todas sus vértebras soldadas, y hacia el extremo final del sacro está la punta del coxis, ¿no?
de canal. Este canal es por donde debe salir el feto durante el descenso en el expulsivo. Pero estas estructuras óseas no son hueso puro, están protegidas también, están recubiertas por músculos y tienen ligamentos que los unen y que los refuerzan, ¿no? Entonces, es toda esta pelvis ósea, más las partes blandas, más los músculos vaginales, perineales y todas las fascias que lo rodean, los que van a permitir que el feto pueda descender a lo largo de este canal en el expulsivo. La pelvis ósea tiene, cuando nosotros evaluamos la pelvis donde va a descender el feto, recuerden que el feto está en el útero, y el útero cuando va creciendo está básicamente en la parte abdominal. Entonces, tenemos nosotros lo que llamamos la pelvis falsa o pelvis mayor, que es la parte superior, en donde está formada por un anillo que recorre el promontorio, que es la prominencia de la primera vértebra sacra, y todo el anillo de la pelvis, pero está por encima de la sínfisis del pubis, ¿no? Todo esto, si se dan cuenta, es tejido blando, es a partir de donde sale la prominencia del abdomen en donde uno mide la altura uterina. Pero vean, este vendría a ser la pelvis blanda, que es amplia, es expuesta todavía. Sin embargo, una vez que el feto desciende o encaja, entonces va a entrar a la pelvis menor o a la pelvis verdadera, que está básicamente rodeada por estructuras óseas, ¿no? Los límites de la pelvis falsa son hacia atrás las vértebras sacras, principalmente la primera vértebra sacra, hacia los costados las fosas ilíacas, y hacia la parte anterior, como les decía, es la parte abdominal baja, que es en donde, a partir de donde uno empieza a medir la altura uterina. En los límites de la pelvis verdadera está hacia atrás toda la cara del sacro con sus vértebras y sus agujeros sacros. Hacia los laterales están los isquiones y las escotaduras ciáticas mayor, y hacia adelante está la sínfisis del pubis con sus ramas descendentes, las ramas isquiopubianas, ¿no? Y los agujeros obturadores. Entonces vean, el feto va a estar apoyado básicamente en la pelvis falsa o pelvis mayor, en donde debe estar y llega generalmente previo al parto. Y luego ahí va descendiendo para entrar en la pelvis verdadera o pelvis menor, que es básicamente la estructura ósea. Ahora, sabemos que hay diferentes tipos de pelvis. La pelvis ginecoide, que es la pelvis ideal, la más fisiológica, tiene una forma de eclipse transversal, ¿no? Tiene además un ángulo sacro, que es la forma de la concavidad del hueso sacro de aproximadamente 100 grados. Es realmente la línea sacra y la línea púbica son líneas paralelas, realmente. Tiene una escotadura sacrociática mayor, ancha. Las espinas ciáticas generalmente que son parte del estrecho medio, son no prominentes, son romas. Tiene el sacro, que es normalmente ancho y cóncavo, una concavidad que le da una curvatura de unos 100 grados. Las paredes de la pelvis, las paredes laterales, suelen ser paralelas, ¿no? Homogéneas, no son en embudo, ¿no? Son paralelas. Tiene un ángulo subpúbico que debe superar los 85 grados, generalmente se considera de 90 grados para más, ¿no? Y tiene un diámetro biisquiático, es decir, esta distancia entre los dos isquiones, que es la parte donde uno apoya al sentarse, es amplio. Y tiene un diámetro anteroposterior de este estrecho también largo. Vean que esta es la forma ideal y a la cual se va a adaptar la cabeza fetal en el momento de salir. Pero tenemos ciertas variaciones, como la pelvis androide, la antropoide y la platipeloide. Básicamente, para remarcar, aquí ustedes pueden ver las características que definen a cada una, pero en la platipeloide una de las características es que el diámetro transverso es mucho mayor, pero a expensas del diámetro anteroposterior que se ve reducido. Ven aquí en el esquema, es mucho más nítido ver. Tiene un gran diámetro transverso, pero un anteroposterior reducido. En la pelvis androide tenemos más bien un transverso reducido y el anteroposterior muy amplio, ¿no? Y en el antropoide es una en donde casi todos los diámetros están reducidos. Miren, son variantes anatómicas. Recuerden que es importantísimo, vamos a ver más adelante, la pelvimetría, como uno mide las estructuras óseas, pero para que se produzca o no un parto, lo más importante es ver la compatibilidad fetopélvica. Puedo tener una pelvis muy buena, pero un bebé muy grande y no sale, no puede dar, hay una incompatibilidad cefalopélvica. Puedo tener una pelvis de repente androide o antropoide, pero tengo un bebé pequeño de 1800, de 2500 gramos y sí permite un parto vaginal, ¿no? Entonces,
Recordemos también que durante el embarazo hay una gran relajación de las articulaciones, de los ligamentos, y que genera un leve aumento, una leve distensión de la cavidad pélvica, ¿no? Para facilitar el momento del parto. Ahora, en cuanto a las pelvimetrías, siempre que nosotros evaluamos la pelvis, vamos a ver que esta estructura ósea viene de arriba hacia abajo y presenta tres estrechos. El estrecho superior, que está dado básicamente por el promontorio, que es la prominencia de la primera vértebra sacra, hacia el borde superior de la sínfisis del pubis, no, hacia el retropubis, ¿no? Porque este sería el diámetro efectivo por donde va a pasar el bebé. Tenemos aquí, esto es lo que se llama el conjugado obstétrico, que debe medir 10.5, pero nosotros no podemos medir esta distancia del promontorio al retropubis. Lo que sí podemos medir es, cuando hacemos un tacto vaginal, como en este caso, podemos medir del borde inferior de la sínfisis del pubis hacia el promontorio. Esto es lo que conocemos nosotros como conjugado diagonal, que mide aproximadamente 12.5 centímetros, de 12 para arriba debería ser, ¿no? Y es aproximadamente 2 centímetros menor lo que mide el conjugado obstétrico, que vendría a ser el promonto retropúbico. Entonces, nosotros medimos el conjugado diagonal y calculamos en base a eso el conjugado obstétrico, que es 2 centímetros menor, aproximadamente. Entonces, esa es la primera medida que nosotros debemos aprender a hacer para evaluar el estrecho superior. La distancia promonto subpúbica, conjugado diagonal. Le quitamos 2 centímetros y obtenemos el conjugado obstétrico. Cuando desciende la cabeza fetal, llegamos al estrecho medio. El estrecho medio está básicamente representado en su diámetro anteroposterior por la parte del retropubis hacia la concavidad del sacro, ¿no? Esta distancia del retropubis hacia la concavidad del sacro, que es el diámetro anteroposterior de la cavidad pélvica, mide aproximadamente 12 centímetros y medio o un poquito más, ¿no? Ese sería el diámetro anteroposterior del estrecho medio. En el diámetro transversal del estrecho medio, lo que evaluamos nosotros son las espinas ciáticas que están a los costados, y es por eso que nosotros medimos en el diámetro transverso el biciático, que es por donde va a pasar la cabeza. Entonces, en el estrecho medio yo tengo el diámetro anteroposterior dado por la concavidad del sacro y el diámetro transverso, que es el biciático, ¿no? Ambas estructuras son medidas. Cuando uno hace el tacto vaginal, recorre la concavidad del sacro, o sea, después de que vio el promontorio estrecho superior, recorre la concavidad del sacro para ver si esto es cóncavo, es plano, o tiene exostosis o prominencias que reducen el diámetro anteroposterior. Y luego hacia a los laterales trata de palpar las espinas ciáticas para medir el diámetro biciático. Y en el estrecho inferior, ya casi lo hace uno retirando los dedos de vagina, uno apertura los dedos para ver el ángulo del pubis, ahorita vamos a verlo en otra diapositiva, para ver el ángulo del pubis, y luego ya externamente con la mano fuera de vagina uno evalúa la distancia entre los isquiones. Recuerden nuevamente que es importante no solo evaluar la pelvimetría, sino también el ponderado fetal para ver si hay una buena compatibilidad. Vean, en esta otra diapositiva aquí podemos ver mucho más fácil. Les dijimos que en el tacto vaginal, nosotros evaluamos primero la distancia entre el subpubis y el promontorio, nuestro conjugado diagonal. Luego vemos en el estrecho medio la concavidad del sacro. Y la segunda medida del estrecho medio es precisamente esta distancia, el biciático o interespinoso, que es entre la espina ciática derecha y la izquierda, ¿no? Que debe ser más de 10 centímetros, 10.5 centímetros. Tenemos luego estas son básicamente las medidas que van a atravesar el feto. Vamos a ver otra medida más en el estrecho, ya, aquí estamos, en el estrecho medio, vean, en el estrecho medio les dije la concavidad del sacro, que es lo que debemos evaluar, y luego en el tacto vaginal evaluamos la espina ciática derecha, la espina ciática izquierda, y luego separamos los dedos para tratar de medir la distancia que hay entre ambas espinas ciáticas, ¿no? Ese es el estrecho medio, concavidad del sacro más el diámetro biciático. Aquí las patologías más comunes, como les dije, son exostosis sacras o sacros planos o espinas ciáticas muy prominentes que van a reducir este segundo diámetro. En el estrecho medio, en el estrecho inferior. En el estrecho inferior les dije que está formado básicamente por las ramas isquiopubianas. Este es el pubis, y en estas ramas isquiopubianas se forma un ángulo que debería ser mayor de 90 grados o más de 90. Menos de 90 sería un
un ángulo reducido y nos hablaría de un estrecho inferior contraído, ¿no? Realmente el estrecho inferior está formado por dos triángulos. El primero, que es óseo, que está dado básicamente por la sínfisis del pubis y los isquiones y estas ramas isquiopubianas, cuyo diámetro transverso debería ser de 10 centímetros o más. El diámetro anteroposterior nosotros lo evaluamos desde el borde inferior de la sínfisis del pubis hasta lo que vendría a ser la punta del coxis, ¿no? Ahora, este triángulo posterior que les mencionaba está formado por esta distancia que hay entre los isquiones y lo que vendría a ser la punta del coxis. Vean ustedes que el diámetro más amplio, el triángulo más amplio es justo el anterior. El posterior aparentemente es más pequeño, pero recordemos que el coxis en el trabajo del parto y debido a la distensión de los ligamentos también, el coxis puede ser retropulsado, es decir, puede desplazarse hacia atrás aumentando este diámetro, ¿no? Lo que permite la salida y es algo que suele suceder en el trabajo de parto, ¿no? Es un coxis flexible, ¿no? A veces, con pacientes que han sufrido caídas sentadas, tienen el coxis rígido, soldado o antepulsado, y esto nos reduce en el diámetro anteroposterior del estrecho inferior. Entonces, uno intenta primero ver si esto es flexible y uno puede tratar de luxarlo, pero si no se puede, esto produciría un estrecho inferior contraído, lo que motivaría dificultad en el trabajo de parto, ¿no? Ya, aquí realmente estas son otras medidas por cultura nada más, que conozcan la regla de Toms, que dice que evalúa la posibilidad de salida de un producto por el estrecho inferior cuando el diámetro biisquiático, esta medida entre los dos isquiones, y el sagital posterior es de 18 a 19 centímetros. Igual que el moldeado de Schelheim, ¿no? Que son medidas, formas de evaluar externamente el estrecho inferior. Solo por cultura general van a ver que hay una serie de pelvimetrías internas y externas. Aquí sí, dos datos importantísimos. Me parece que los mencionaron también en el video del día de ayer. Recuerden ustedes que el canal óseo, la pelvis ósea, está formado atrás por el promontorio, por el sacro y el coxis, y hacia adelante por la sínfisis del pubis, y en los costados por las crestas ilíacas, por los huesos ilíacos, ¿no? Y el feto tiene que salir atravesando este canal, pero este canal no es un canal recto, es un canal curvo, que tiene un codo, una angulación de 100 grados aproximadamente, que vendría a ser uniendo los puntos medios del estrecho superior, del estrecho inferior y del estrecho medio, ¿no? Esta curvatura es lo que se llama la curva de Carus, que es la que, o eje pelviano también, que es el que debe recorrer el feto en el momento que desciende para el expulsivo, ¿no? Este codo tiene aproximadamente 100 grados. Cuando tenemos sacros muy angulados, este codo forma un ángulo mucho más cerrado y puede a veces dar dificultad y no permite que la cabeza rote, ¿no? Generalmente este codo tiene un promedio de 100 grados de inclinación. Ayer se mencionó también la ley de Selheim. Esto dice que el feto es un cilindro móvil, flexible, ya que a nivel del cuello el feto puede movilizarse hacia la derecha, a la izquierda, hacia adelante y hacia atrás. Entonces, el feto es un cilindro móvil muy flexible, que al ser sometido a una fuerza de empuje, que es la contracción uterina que lo va a ir empujando para que descienda en el canal de parto, va a permitir que éste pueda encorvarse, flexionarse o rotar hacia la izquierda, hacia la derecha y acomodarse a este cilindro fijo que es la pelvis ósea y que tiene un codo, que es la línea de Carus. Entonces, el feto permite acomodarse, moldearse a este canal para descender, ¿no? Eso es lo que dice la ley de Selke. Realmente es mucho más compleja al decirle, ya que se dice que es un cilindro dotado de flexibilidad desigual y puesto de modo que puede girar sobre su eje al ser sometido a una fuerza que determina su encorvamiento y realizar movimientos rotativos hasta colocarse en el plano más flexible en la dirección que debe realizarse dicho encorvamiento para su salida. Esto es traducido. Entonces, dos datos importantes. La curva de Carus, que es la curva que une los puntos medios de la forma del canal óseo, y la ley de Selheim, que dice que este feto, este cilindro móvil, debe adaptarse a esa curvatura y que tiene la facilidad de encorvamiento y rotación, sobre todo porque tiene el punto de flexibilidad que es la nuca fetal, ¿no? Ahora, este canal de parto puede tener anomalías de la parte ósea, por ejemplo, en el tamaño.
puede tener una estrechez absoluta o relativa, puede tener un promontorio muy prominente y hace que el estrecho superior esté reducido, puede tener un sacroplano o las espinas ciáticas muy prominentes y hace que el estrecho medio esté reducido, o puede tener un ángulo subcúbico menor de 90 y un biisquiático reducido, lo que hace que este tamaño no sea adecuado, ¿no? Un estrecho inferior contraído. Pero también puede tener asimetrías. Hay pacientes que vienen con secuelas de polio, con pelvis asimétricas, a veces con las paredes convergentes, lo que le llamamos una pelvis ósea infundibiliforme, o con una pared recta, normal, pero la otra pared convergente, ¿no? Podemos también tener anomalías del canal blando, tumores de partes blandas, como miomas, fibroepiteliomas a nivel del cuello, a nivel de del mismo útero, que pueden impedir que el feto descienda, ¿no? Podemos tener quistes, tumoraciones blandas, por ejemplo el quiste de Garner, que es un rezago que se encuentra en canal vaginal, ¿no? Podemos tener cuellos anormales, productos de conizaciones, podemos tener tejidos vaginales rígidos, producto de colporrafías previas, quemaduras, ablaciones, etc. Entonces podemos tener distocias del canal óseo y del canal blando. Nuestro segundo elemento es el móvil o el feto, ¿no? Entonces tenemos que como concepto básico, el móvil es un feto ovoide que tiene 3 segmentos, cabeza, hombro y nalgas. Y esto es importante porque nos van a dar los diámetros de las estructuras óseas más importantes que tienen que atravesar por el canal de parto. En la cabeza tenemos básicamente el biciático, a nivel de los hombros tenemos el diámetro biacromial y a nivel de las nalgas el diámetro vitrocanterio, ¿no? Entonces, estas medidas tienen que atravesar, estas medidas óseas fetales tienen que atravesar las medidas óseas de la pelvis materna y tienen que acomodarse a él, ¿no? En la presentación cefálica, que es el 96% de los casos, solo un 4% se presenta en podálico o transverso. Aquí deben reconocerse todas las estructuras del cráneo y de la cara, ¿no? El cráneo es muy similar al del adulto, con la única diferencia que el hueso frontal en el feto y en el recién nacido inmediato todavía no está soldado del todo y tenemos 2 huesos frontales en vez de 1. Esto es lo que hace que se presente esta fontanela mayor o fontanela bregmática, que une la sutura coronal, que está entre los frontales y los parietales, que une los 2 parietales, sutura interparietal, y que une los 2 frontales, ¿no? Que aquí todavía son 2, y después se van a unir, ¿no? Pero son huesos blandos, moldeables, ¿no? Que van a tener una serie de reparos que vamos a ver más adelante. A ver, esta es una cabeza fetal. Entonces tenemos la sutura sagital o biparietal, que va a unir el parietal derecho con el parietal izquierdo, ¿no? A este punto medio de esta sutura parietal o sagital es que se llama el sincipucio o el vértex, ¿no? Tenemos la sutura metópica, que une los 2 frontales, que se presentan todavía en el feto, ¿no? Que todavía no se han unido, o interfrontal. Tenemos la sutura coronal, que va a unir los 2 huesos frontales con los 2 huesos parietales. Tenemos en fontanelas, tenemos la fontanela mayor o landoidea, tenemos hacia atrás la fontanela menor, la fontanela adelante, la bregmática, que tiene 4 puntas, ya que une los 2 huesos frontales con los 2 huesos parietales. Y hacia atrás la fontanela menor o fontanela lambdoidea, ¿no? Que es mucho menor de tamaño y que une los 2 huesos parietales con el hueso occipital, ¿no? Entonces, estas son las suturas que tenemos en la cabeza fetal y estas son las fontanelas. Como les dije, la fontanela bregmática o anterior tiene 4 puntas y es de mayor tamaño, aproximadamente de 3 por 4 centímetros. En tanto que la fontanela menor, posterior o landoidea, que tiene solamente 3 lados y 3 ángulos, mide aproximadamente 2 centímetros. Ahora, estas estructuras son importantes porque nos van a permitir poder evaluar las medidas del feto. Recuerden que ustedes que la cabeza entra al canal de parto flexionada, por lo tanto ofrece su menor diámetro, que es el suboccipito bregmático. Esta es la posición en la que ingresan la mayoría de fetos al canal pélvico. Y esto es la medida aproximadamente de 9 centímetros y medio. Por lo tanto, nosotros decíamos que las estructuras óseas deben medir de 10 centímetros, 10 y medio o más en sus diámetros, permitiendo que el feto pueda acomodarse. Cuando el feto se deflexiona, ya no presenta la suboccipito bregmático, sino la suboccipito frontal. Entonces vean cómo el diámetro de la cabeza fetal,
que entra a la pelvis se presenta de mayor tamaño, 10.5. Si está más deflexionada, el diámetro que presenta es el occipito frontal, que mide 12 centímetros. Y en la presentación más deflexionada tenemos la sincipito mentoniana, que llega hasta 13.5. Estas medidas son medidas que se van a ver en la deflexión de la cabeza, que ofrece, a pesar de ser un bebé pequeño, acorde, compatible para el canal del parto, al deflexionarse y ofrecer diámetros mayores, puede impedir un parto vaginal, ¿no? Se produciría una incompatibilidad cefalopélvica, no por el tamaño de la cabeza, sino por el diámetro que esta cabeza está presentando, ¿no? En cambio, vean ustedes, en una presentación de cara totalmente, el segmento bregmático vuelve a ser un diámetro pequeño. Es por eso que en algunas anomalías, cuando la cabeza está deflexionada, si no logra flexionarse y acomodarse, puede deflexionarse hasta un grado máximo y nacer incluso en una presentación de cara. Aquí para que vean algunos diámetros del biparietal, que debería ser 9.5 en promedio, el biacromial, que es de 12 centímetros, y el bitrocanterio, que vuelve a ser de 9.5 centímetros. Estas son las estructuras fetales, en tanto que arriba tenemos los diámetros efectivos que van a atravesar en el canal de parto, básicamente en la cabeza. Tenemos, vean, aquí hay otra de las leyes importantes, que es la ley de Payot, que dice que cuando un cuerpo sólido, en este caso el feto, está contenido dentro de otro cuerpo, que vendría a ser la cavidad uterina, si el continente es susceptivo de alternancias de actividad y reposo, como por ejemplo en la contracción uterina, y estas superficies son lisas, deslizables y sin ángulos, el contenido, este feto, tiende a adaptar su forma a la capacidad del continente, es decir, a la capacidad del útero. Es por eso que ustedes van a ver que si el útero tiene esta forma más angosta hacia la parte inferior y más ancha hacia el fondo uterino, en los fetos pretérminos, donde el cuerpo del feto es más pequeño y la cabeza más grande, los fetos pretérminos suelen ubicarse en podálico, porque como la cabeza es más grande, se acomoda a la parte más ancha del útero que está en el fondo. En tanto que en el feto a término, el feto en el último mes empieza a ganar peso, entonces el volumen del abdomen, del cuerpo, empieza a superar los diámetros de la cabeza. Es por eso que el feto en el último mes tiende a girar y acomodarse, ubicando la cabeza, que es más pequeña en relación al cuerpo, hacia la parte inferior, que es la parte más pequeña de la cavidad uterina, ¿no? Vean cómo el feto se acomoda a la cavidad uterina. Bueno, vamos a hablar ahora del móvil. En el móvil, la cinética fetal. Vean ustedes, nosotros hemos hablado ya en la clase anterior de las maniobras de Leopold, aquí solo un pequeño resumen, decirles que la primera maniobra de Leopold, que es para ver el eje del feto en relación al eje de la madre, cuando el polo es pequeño es un eje longitudinal, y cuando el polo del fondo uterino es ancho, entonces hablamos de un feto en transverso. En el 87% de los casos se presenta en presentación cefálica. En la segunda maniobra es donde vamos a ver los laterales y vamos a ver hacia dónde está el dorso fetal, porque es allí donde nosotros vamos a ubicar los latidos cardíacos fetales. Por eso es importante la segunda maniobra. En el 70% de los casos el dorso está a la izquierda y en un 30% está hacia la derecha. En la tercera maniobra vamos a ver hacia la entrada de la pelvis cuál es el polo de presentación del feto. Si es un polo pequeño, duro y móvil, estamos hablando de una cabeza. Si por el contrario es un polo ancho, blando, no móvil, estaríamos hablando de las nalgas. La presentación cefálica se presenta en un 96% de los casos, ¿no? Y con la cuarta maniobra es donde vamos a ver el grado de encajamiento. ¿Cuánto de la cabeza fetal ha descendido en el canal de parto? Aquí lo que nosotros podemos ver que es en el 85% la cabeza llega encajada al momento del parto, pero hay un 15% que la cabeza no llega encajada al momento del parto. Y estos que no llegan encajados nos obligan a descartar a nosotros si se trata de una incompatibilidad cefalopélvica, si el bebé es muy grande, si la pelvis no es adecuada, ¿no? O si tiene de repente un doble circular al cuello que no lo deja descender, o hay alguna patología de partes blandas que no deja que la cabeza fetal descienda, ¿no? Esto ya lo habíamos visto en maniobras de Leopold. Pero dentro de las maniobras de Leopold tenemos también lo que es la actitud fetal. La actitud del feto, normalmente, vean ustedes, es una actitud de flexión, en donde la cabeza se pega hacia el pecho, haciendo todo un eje entre la cabeza y las nalgas del feto. Esta es la posición en la que el feto ingresa a la pelvis, ¿no? Pero tenemos situaciones en donde, por X motivos, puede ser una distosia de partes blandas, una pelvis inadecuada, o un circular al cuello, algo que está impidiendo que el feto se flexione,
pueden haber deflexiones. Pueden ver ustedes aquí en las imágenes cómo se presenta la deflexión de primer, de segundo y de tercer grado, ¿no? Entonces, el feto normalmente va a entrar en un eje sagital. Cuando esta cabeza pierde esta flexión adecuada, tenemos los grados de deflexión. La cabeza se va extendiendo hacia atrás, ¿no? Vean aquí en los esquemas inferiores. Nosotros tenemos que una presentación normal, el diámetro mayor, habíamos mencionado que era el suboccipito bregmático, que medía 9.5, que es el diámetro menor. En este caso se dice que la presentación es de vértex. Y el reparo aquí, ya que la cabeza está flexionada, es precisamente la fontanela menor o a nivel del occipital. Cuando tenemos la deflexión de primer grado, que es esta segunda imagen, tenemos que el diámetro que se presenta ya no es el menor, ya la cabeza se ha deflexionado y tengo un diámetro occipito frontal, que puede medir hasta 12 centímetros y medio. Y en este caso, como lo que se muestra a la entrada de la pelvis es la fontanela mayor o bregmática, se dice que la presentación es de bregma. Y el reparo ya no es la fontanela menor o posterior, sino la fontanela anterior. Es el ángulo anterior de la fontanela mayor la que me va a dar el reparo. Y entonces yo diré que esta es una presión de Bregma, ¿no? En la deflexión de segundo grado, vean ustedes, está más deflexionado, entonces el diámetro que se presenta es el occipito mentoniano. Y lo que se visualiza en el tacto vaginal es básicamente la frente fetal, ¿no? Y cuando yo voy a tocar esta frente, yo tengo que buscar un reparo óseo que me pueda permitir evaluar cuál es la relación del feto con la pelvis. Y en este caso lo que se toca es la raíz de la nariz. Entonces el reparo aquí es la nariz. Yo diré que en esta presentación de frente el feto es un naso ilíaco derecho transverso, por ejemplo, ¿no? El reparo es la nariz. En la deflexión de tercer grado, vean ustedes, cuando la cabeza no puede acomodarse, siempre trata de buscar su diámetro menor, entonces puede volver a medir 9.5, igual que en la presentación normal o de vértex, pero en este caso está presentando una presentación de cara, cuyo diámetro es el submento bregmático, que mide también 9.5. Y lo que yo toco es la cara. ¿Y cuál es el reparo que yo voy a utilizar al realizar el tacto vaginal? Es el mentón, ¿no? Yo voy a tocar aquí las estructuras óseas, los ojos, la nariz, la boca, y el reparo es el mentón. Entonces diré que es una presentación mento-ilíaca anterior, posterior, etc., ¿no? Entonces vean aquí cómo están las medidas. El menor diámetro, que es el suboccipito bregmático, un diámetro intermedio, que es el occipito frontal, el occipito mentoniano y finalmente el submento bregmático, ¿no? Entonces, esto nos habla la actitud fetal, deflexión y su anomalía, que serían las deflexiones de primer, segundo y tercer grado. La deflexión de primer grado suele resolverse espontáneamente conforme desciende en el canal de parto. Sin embargo, la segundo grado puede producir problemas de incompatibilidad cefalopélvica. La variedad de posición. Vean, estos reparos que hemos descrito, que son los reparos fetales, o llamamos reparo de diagnóstico, que pueden ser las estructuras de cabeza, como hemos visto, o que puede ser en la nalga, básicamente el sacro, los vamos a relacionar con las posiciones, izquierda, derecha, anterior o posterior del reparo materno. ¿Y cuál es el reparo materno? Es esta estructura ósea que es la pelvis materna. Entonces hablamos de un reparo fetal, también llamado reparo diagnóstico, y de un reparo materno, también llamado reparo guía, ¿no? Entonces, vamos a hablar de las estructuras óseas y fetales. Vean ustedes acá. Dijimos que el reparo normalmente en una cabeza, en una presentación adecuada, tenemos es el occipital. Entonces, en la cabeza, mis reparos van a ser, en una cabeza flexionada, el occipital, estoy tocando la fontanela menor. En una deflexión de primer grado será el bregma, en la deflexión de segundo grado será, o presentación de frente será la nariz, y en la presentación de cara o deflexión de tercer grado será el mentón. Y cuando el reparo fetal son las nalgas, entonces hablaré del hueso sacro, hacia dónde se encuentra, será el reparo es el sacro. En cambio, en los reparos maternos yo tengo toda la estructura ósea en donde tengo hacia adelante, hacia el pubis, hacia atrás el sacro y hacia los laterales los huesos ilíacos. Por lo tanto, los reparos serán ilíaco, derecho, anterior, derecho transverso, derecho posterior. O en el ilíaco izquierdo será ilíaco transverso, ilíaco anterior o ilíaco posterior, izquierdo posterior. Y hacia adelante será el pubis y atrás el sacro. Entonces, vean ustedes cómo va a girar esta cabeza y yo voy a ir evaluando los reparos de la cabeza fetal con el hueso. En esta variedad, por ejemplo, en donde el occipital se presenta hacia el hueso ilíaco izquierdo y anterior, diré que es una presentación occipito, el reparo fetal, ilíaco, izquierdo anterior. En esta presentación será una occipito ilíaca
izquierda transversa. En esta será una occipito ilíaca izquierda posterior. Si estuviese aquí atrás, sería una occipito sacra. Pero en este caso es una occipito ilíaca derecha posterior. En este caso será una occipito ilíaca derecha transversa. Acá una occipito ilíaca derecha anterior. Y si estuviese hacia aquí adelante, hacia el pubis, sería una occipito púbica, ¿no? Entonces vean cómo en este caso el reparo es occipital y va a ir girando en la pelvis, y yo voy a decir reparos fetales y reparos maternos. Esto es lo que nosotros describimos en la variedad de posición, ¿no? Vean que lo más común es que sea una occipito ilíaca izquierda anterior en un 65% de casos. Ya, esto es la representación de lo mismo, ¿no? Vamos a hablar de occipito púbica, occipito sacra, o las occipitos ilíacas izquierdas, anterior, transversa o posterior, o las occipitos ilíacas derechas, anterior, transversa o posterior. Pero esto cuando nuestro reparo es el occipital. Si nuestro reparo no fuera el occipital, si nuestro reparo fuera en una deflexión de primer grado, el bregma, entonces si el bregma está hacia adelante, será una bregmopúbica o una bregmosacra si está hacia atrás, y aquí será una bregmo ilíaca izquierda anterior, bregmo ilíaca izquierda transversa, bregmo ilíaca izquierda posterior. En una deflexión de segundo grado donde el reparo es la nariz, esta será una nasopúbica, una nasosacra, una nasoilíaca derecha transversa, nasoilíaca derecha anterior. Y si el reparo es en una presentación de cara o deflexión de tercer grado es el mentón, esta será una mentopúbica, una mentosacra, una mentoilíaca derecha transversa o una mentoilíaca izquierda anterior, ¿no? Entonces vean cómo el reparo óseo es de la pelvis y las estructuras fetales con las que vamos a correlacionar. Ahora, eso cuando el feto entra deflexionado, ¿no? En la flexión adecuada o deflexionado, que es la parte patológica. Ahora, ayer mencionaron en el video también lo que era el sinclitismo y el asinclitismo. Vean ustedes. La cabeza es sinclítica cuando la sutura sagital de la cabeza se va a desplazar en el eje medio. Es decir, tenemos el pubis adelante, tenemos el sacro hacia atrás, y la sutura sagital o interparietal va a ir equidistante del pubis y equidistante del sacro, ¿no? Cuando la cabeza sagital se aleja de este eje, es decir, esta sutura sagital se aproxima al pubis o se aproxima al sacro, entonces yo diré que se trata de un asinclitismo. Entonces la cabeza normalmente cuando desciende en esta curva de Carus de la pelvis, desciende equidistante del pubis y del sacro. Esto se dice que es una cabeza sinclítica, ¿no? Está equidistante de ambas. Esto es lo normal. Pero cuando la sutura sagital se pega hacia el sacro y deja expuesto todo el parietal anterior, esto se llama asinclitismo anterior. Recuerden, anterior o posterior va a tomar el nombre no de a dónde se desplaza la sutura, sino del parietal expuesto. En este caso está expuesto el parietal anterior, por eso se dice asinclitismo anterior. Y esta sutura sagital se está pegando hacia el sacro, se aleja del pubis, ¿no? En este caso, la sutura sagital se acerca al pubis, se aleja del sacro, ¿no? Entonces, ¿qué queda expuesto? Queda expuesto el parietal posterior, por eso se llama asinclitismo posterior. Vean ustedes, cuando tenemos un asinclitismo anterior, como la cabeza tiene que acomodarse a la concavidad del sacro y tiene que girar, este asinclitismo anterior suele resolverse espontáneamente durante el descenso de la presentación, gracias a esta concavidad sacra. Entonces, simplemente cuando hay asinclitismo anterior, uno observa la evolución del trabajo de parto. Pero cuando tenemos un asinclitismo posterior, vean ustedes cómo está esta nuca, está hiperextendida. El hueso parietal posterior está expuesto. Cuando el feto descienda, esta cabeza ya no puede girar. Entonces, cuando tenemos un asinclitismo posterior, nos dice que este bebé no está descendiendo bien y no se va a poder acomodar, y por lo tanto la indicación es una cesárea, ¿no? Entonces vean, sinclitismo y asinclitismo. Ahora, los grados de encajamiento los hemos visto también ayer con las maniobras de Leopold. Les dije que la primera maniobra, en la cuarta maniobra de Leopold, nosotros vemos cómo entran las manos hacia la entrada de la pelvis, haciendo de cuenta que este círculo es la cabeza. Si las manos convergen y se juntan, es una presentación libre fuera de pelvis. Si las manos convergen pero no se llegan a tocar los dedos, quiere decir que la cabeza está insinuada, está descendida apenas. Si las manos se ponen en paralelas, es que la cabeza ya está encajada. Y si las manos aparentemente se separan, porque estamos a nivel de la nuca, quiere decir que la cabeza está profundamente encajada. Esta presentación libre equivale a decir 5/5. La presentación insinuada equivale a decir 4/5.
la presentación encajada equivale a decir 3 o 2/5, y profundamente encajada equivaldría a 1/5 o 0/5, ¿no? Esta maniobra, esta es la forma de evaluar a través del abdomen, evaluamos cómo está encajada o descendida la cabeza en el canal de parto, ¿no? Tenemos la cuarta maniobra y tenemos la maniobra de los quintos. Pero esto se correlaciona también con el tacto vaginal. Cuando nosotros decimos altura de presentación, estamos ya diciendo que estamos realizando esta evaluación a través de un tacto vaginal, ¿no? Y evalúa el descenso de la presentación en el canal de la pelvis ósea, ¿no? Aquí evalúa cuánto ha descendido entrando a la cavidad pélvica, y aquí evaluamos cuánto ha descendido en el canal, en la pelvis, ¿no? Vamos a ver más adelante esto de la altura de presentación. Vean ustedes. Tenemos dos formas de evaluarlo para lo que es la altura de presentación. Aquí tenemos los clásicos planos de Hosch, y aquí tenemos los planos de Lee, el descenso de Lee. Aquí hay una tablita que justo correlacionamos. Veamos. En los planos de Hosch, el primer plano es la distancia entre el promontorio y el borde superior de la sínfisis del pubis, que vendría a ser el estrecho superior, cómo ingresa la cabeza a este primer plano, ¿no? Este sería el primer plano de Hosch. En el segundo plano de Hosch está entre la cara posterior aproximadamente de la segunda vértebra sacra hacia el borde inferior de la sínfisis del pubis, que nosotros sí podemos evaluarlo. El tercer plano de Hosch estaría a nivel de las espinas ciáticas, que recuerden es el diámetro transverso menor. Y el cuarto plano estaría aproximadamente hacia el borde del coxis. En los planos de Hosch son 4 planos paralelos los que se evalúan, ¿no? Y estos más o menos tienen una correlación con los planos de Lee. En los planos de Lee se considera que el punto más angosto, que es el plano 0, vendrían a ser a nivel de las espinas ciáticas, que equivale al tercer plano de Hosch, como pueden ver acá. Tercer plano de Hosch, punto 0 para los planos de Lee. Y según eso evaluamos si está en -1, en -2, en -3 o en -4 centímetros, alejándose de este plano biciático, ¿no? El plano de -4, -3 equivaldría al primer plano de Hosch, el -2 al segundo plano de Hosch, el 0 al tercer plano de Hosch, y luego hablamos nosotros de +1, +2, +3 cuando ha sobrepasado estas espinas biciáticas, y el +2 o +3 equivaldría al cuarto plano de Hosch, ¿no? Entonces la mayoría trabaja con los planos de Lee, pero para que conozcan tienen aquí los planos de Hosch y los planos de Lee. Pero ojo, tanto esta evaluación abdominal del grado de encajamiento y la altura de presentación que nosotros evaluamos en el tacto vaginal, ambos tienen una correlación. Vean aquí un cuadro de equivalencia. Cuando hablamos con maniobras de Leopold, la presentación libre, que equivale a la técnica de 5/5, equivale al plano -4 de Lee, vean ustedes, o al primer plano de Hosch. Cuando tenemos una presentación insinuada según la cuarta maniobra de Leopold, estamos hablando de en la técnica de 4/5, en el descenso de Lee estaríamos en el plano -3, y en el plano de Hosch estaría en el plano 2. Vean ustedes aquí, cuando hablamos de encajado, que estaríamos entre la técnica de los quintos, entre 2 y 3/5, cuando hablamos de 3/5, estamos más o menos en el plano -2 de Lee, que equivale todavía al segundo plano de Hosch, y cuando estamos ya a nivel encajado, cuando solamente tocamos 2/5 de la cabeza fetal en el abdomen, equivale al plano de Lee al -1 o 0, y ese es el plano de Hosch. Esto es cuando hablamos de una cabeza encajada. Y ya profundamente encajada, cuando está descendiendo en el canal de la pelvis, hablamos, en la maniobra de Leopold ya solo se toca el cuello o la nuca fetal, en la técnica de los quintos vendría a ser a 1/5 o 0/5, y en los planos de Lee estaríamos en el +1, +2, +3, +4, que equivalen al cuarto plano de Hosch, ¿no? Entonces vean, lo que evaluamos en el abdomen como grado de encajamiento se correlaciona en el tacto vaginal con la altura de presentación en los planos de Lee o de Hosch. En cuanto a las distocias de móvil, vean ustedes que podemos tener anomalías, tanto del móvil como de sus anexos, ¿no? En la forma del feto, podemos tener un feto malformado, con un gran hidrops, una distensión abdominal grande, o con una anomalía a nivel de un higroma quístico, o sea, diferentes anomalías que pueden hacer que esa malformación aumente el volumen, aumente el riesgo de vida fetal también, pero no permite un parto vaginal, produce una incompatibilidad fetopélvica. En el tamaño también, los fetos muy grandes, ¿no? En cuanto a la cinética fetal, si el feto está en transverso, si está en situación transversa o en presentación podálica, o tiene una actitud deflexionada de segundo o tercer grado, o está asinclítico, sobre todo el asinclitismo posterior, recuerden. O cuando no hay descenso fetal, el feto está fuera de pelvis, ¿no? En cuanto al número de fetos, podemos tener distocias por embarazos múltiples, ¿no? En donde puede tener alguno de ellos distocia de presentación, enredos de cordón, también por anomalías de la placenta previa, síndrome de transfusión feto-fetal, ¿no?
A nivel de los anexos podemos tener anomalías, ya no solo del móvil, sino de los anexos que también deben salir. Anomalías de la placenta, del cordón, de las membranas, del líquido amniótico. De la placenta principalmente cuando hay una placenta previa que no va a permitir un parto vaginal o riesgo de hemorragia, o cuando la placenta está acreta. En el cordón, los circulares, las asas, las prosidencias del cordón, donde el cordón se pone por delante del polo de presentación fetal, ¿no? O en las membranas, cuando hay bridas, hay rotura prematura de membranas con oligoamnios severos, con coriomionitis, ¿no? Pueden presentarse patologías que no permitan un parto vaginal. Recuerden que lo más importante es correlacionar el móvil y el canal, ¿no? Entonces vamos a evaluar a nivel de pelvis cómo está el estrecho superior, medio, inferior, si hay asimetrías pélvicas o no. Esto es fijo, la pelvis no va a cambiar. La paciente siempre va a tener las mismas pelvis, pero el feto sí va a variar de embarazo a embarazo. Entonces tenemos que ver cómo está la situación, presentación, el grado de encajamiento, la variedad de posición, la actitud fetal o el grado de depresión, si hay asintotismo o no. Entonces correlacionamos las estructuras pélvicas que son permanentes y las condiciones fetales que son variables de embarazo a embarazo. Y evaluando ambos podemos decir si es compatible, si hay una buena compatibilidad fetopélvica, se permitirá un parto vaginal. Y si hay una incompatibilidad fetopélvica, porque el bebé viene con alguna distocia o la pelvis es una pelvis asimétrica o estrecha, entonces tendremos un parto abdominal o parto distóxico. Ahora, vamos al cuarto punto. El cuarto punto es el motor, ¿no? Es básicamente la dinámica uterina. La contracción uterina es el motor, es la fuerza que va a empujar al feto. En primer lugar, desde las 34 semanas, las contracciones de Braxton Hicks van a empujar a que el feto introduzca la cabeza dentro de la pelvis inicial, en esa presentación de encaje. Entonces vamos a tener que este motor va a empujar al feto y va a ayudar a acomodarlo. Y durante el trabajo de parto va a ser la fuerza que va a empujar a descender al feto a través del canal del parto y a producir su nacimiento. Hay una serie de sustancias involucradas en el inicio de esta dinámica uterina. Hay el aumento de uterotoninas como prostaglandinas, la oxitocina, que se produce mayor en los fetos de término, la endotelina 1. También hay factores de agregación placentaria producidos en las placentas y en las membranas que van a producir cierta isquemia en el músculo liso, produciendo su contracción. Pero por otro lado, además de aumento de las sustancias uterotónicas, también hay disminución de los factores de relajación uterina. Una placenta ya madura disminuye su producción de progesterona y de oxitocinasa circulante. Entonces hay menos efectos relajantes y más efectos contráctil del útero, ¿no? Existen diferentes teorías, como la teoría del gen del reloj placentario, en donde ya una placenta madura va a cambiar la producción de sus sustancias, de las sustancias que produce, y va a favorecer que aumente las sustancias uterotónicas y que disminuya las sustancias uterorelajantes, ¿no? También la teoría fisiomecánica y la neuroendocrina que vamos a ver. Vean ustedes, en la teoría fisiomecánica se explica que el crecimiento, que el útero va creciendo hasta las 36 semanas. Después de las 36 semanas ya el tamaño uterino casi no crece, pero el feto sigue creciendo. Entonces va a producir un estiramiento de la fibra muscular uterina, y esta fibra muscular uterina, se llama esto reflejo de Ferguson 1, esta fibra estirada va a producir un reflejo vía neurógena hacia el hipotálamo, va a estimular los núcleos paraventricular y supraóptico, que van a producir liberación de la oxitocina de la hipófisis posterior. Entonces, este estiramiento de la fibra muscular uterina, que va a producir una contracción, va a producir mayor estímulo de liberación de oxitocina y va a estimular mayores contracciones. Entonces, el reflejo de Ferguson 1 está a través de la fibra muscular uterina. Pero al producirse la contracción, el polo fetal va a descender, las membranas con líquido amniótico van a descender y van a ejercer cierta presión sobre el cuello del útero. Entonces, esta presión directa sobre el cuello del útero por las membranas, por el polo fetal, también va a estimular un reflejo neurógeno y va a ir hacia hipotálamo, núcleos paraventricular y supraóptico, y van a producir liberación de oxitocina. Esto es lo que conocemos como reflejo de Ferguson 2. Por eso ustedes ven a veces que en el tacto vaginal uno hace un tacto y estimula, estira el cuello, estimula directamente el cuello, y esto estimula que vengan más contracciones uterinas. Cuando estamos haciendo el tacto vaginal, a veces la paciente se queja de que viene ahí justo la contracción uterina. Esto es por el reflejo de Ferguson 2. Y existe el reflejo de Ferguson. Aquí estamos viendo lo mismo. Este es la fisiología para el desarrollo del Ferguson 2, pero tenemos también el reflejo de Ferguson 3, que es el estímulo directo de los pezones. Por eso vemos muchas veces que cuando la paciente no tiene muy buena dinámica en sala de partos, uno le dice, a ver señora, estimúlese los pezones para aumentar las contracciones.
El reflejo de Ferguson 3 se produce un estímulo a nivel de las miofibrillas de las areolas del pezón, y este estímulo mamario va a ir igual vía neurógeno al hipotálamo, hipófisis posterior, liberación de oxitocina y estimula la dinámica uterina. Entonces tenemos acá 3 reflejos que van a estimular la dinámica uterina. Hay una serie de factores que influyen en esta contracción. Uteroestimulantes endógenos, y que por eso, cuando no funciona bien la dinámica uterina, nosotros agregamos este uteroestimulante exógeno, que es la infusión de oxitocina. Los uteroestimulantes tenemos la oxitocina, prostaglandina, centotelina 1, estrógeno, factor de crecimiento epidermal, y tenemos por otro lado los úteros relajantes, la progesterona, relaxinas, hormona liberadora de corticotropina, el óxido nítrico, magnesio, péptidos relacionados al gen de la calcitonina. Entonces hay una pugna entre ambos. En un feto inmaduro, pretérmino, generalmente los uteroestimulantes están en cantidades reducidas, ¿no? O están controlados por los úteros relajantes. En cambio, cuando la placenta ya está madura, ya nos habla de que hay un reloj biológico, entonces empiezan a disminuir los úteros relajantes y el predominio de los uteroestimulantes producen el que desencadena el trabajo de parto. Pero al mismo tiempo también las fibras del músculo uterino tienen receptores miometriales que van a aumentar tremendamente en un feto de término, ¿no? Van a aumentar los estrógenos, la misma distensión endometrial, la presencia de prostaglandinas, van a aumentar hasta 100 veces el número de receptores miometriales, y por lo tanto este útero va a ser mucho más sensible a los factores uterotónicos. Entonces hay una relación entre progesterona y estrógeno, entre los factores uteroestimulantes y los factores uterorelajantes. La contracción uterina, vean ustedes, la contracción uterina tiene 5 factores, 5 características. La intensidad, que es la fuerza de la contracción uterina, que es lo que estamos viendo acá en esta línea, la intensidad de la contracción. La duración, que es desde que se desprende del tono basal uterino, todo lo que dura la contracción. Ese es el tiempo real, que nosotros lo medimos muy bien con un cardiotocógrafo. Pero cuando lo evaluamos clínicamente, al tacto, a la mano del examinador, la duración es mucho menor. ¿Por qué? Porque nosotros no percibimos esta contracción que tiene 12, 15 milímetros de mercurio. Nosotros percibimos la contracción acá, cuando está midiendo 20, 25 milímetros de mercurio. Entonces la duración aparentemente es más corta. Entonces la duración clínica con la mano al tacto del examinador es mucho más corta que la duración real, que sí la podemos medir exactamente con un aparato de cardiotocógrafo, ¿no? Un monitoreo electrónico fetal. Tenemos el tercer factor, que es el tono uterino. El tono uterino mide de 10, entre 8 y 12 milímetros de mercurio, un promedio de 10, y es la relajación total del útero, es un tono adecuado. La frecuencia la medimos en el intervalo entre una y otra contracción, midiendo cuántas contracciones se presentan en 10 minutos, ¿no? En la fase latente generalmente tenemos de 1 a 2 contracciones en 10 minutos, y en la fase activa de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Y lo otro que debemos recordar es la triple gradiente descendente. Es decir, que la contracción inicia en los cuernos, en el fondo uterino, y ahí desciende hacia el cuerpo y luego hacia el cuello. Y cuando se relaja, primero se relaja del cuello, del cuerpo y finalmente del fondo uterino, ¿no? Vean aquí, en este esquema pueden ustedes ver, el tono basal está entre 10 y 12 milímetros de mercurio. La contracción uterina útil, se dice, es decir, aquella que es capaz de producir una dilatación progresiva, puede ser incluso con 15 milímetros de mercurio. Las contracciones que nuestras manos entrenadas pueden percibir es a partir de los 20 milímetros de mercurio. La contracción que la paciente le produce cierto disconfort o malestar son contracciones que llegan ya desde los 25 milímetros de mercurio, y ella percibe como cierto disconfort. Durante la fase activa, la intensidad de la contracción uterina va entre 30 y 50 milímetros de mercurio, y en el periodo expulsivo puede llegar hasta 60 milímetros de mercurio, ¿no? La triple gradiente es para explicarles que la fuerza del motor de la contracción inicia en los cuernos uterinos. Entonces, esta contracción que se inicia en los dos cuernos va a empujar hacia el feto, hacia la parte media y hacia abajo, favoreciendo su descenso en el canal del parto, ¿no? Esta es la forma de las fibras musculares uterinas, y la contracción va a hacer que el feto vaya hacia el centro y hacia abajo. Este esquema de aquí es para que ustedes vean cómo la contracción inicia en los cuernos, ocupa todo el fondo, va descendiendo a todo el cuerpo uterino, y cuando se relaja primero de la parte inferior, permanece en el fondo, de la parte media sigue en el fondo, y finalmente desaparece de toda la cavidad uterina, ¿no? Esto va a permitir una propagación descendente, empujando al feto hacia abajo.
Entonces la contracción inicia en el fondo y va hacia abajo, y cuando se relaja primero arriba y por último en el fondo uterino. Vean ustedes, esta es una representación cardiotocográfica, ¿no? Se habla de las unidades de Montevideo, que es para, calculan la presión uterina basal, ¿no? Para ver cuál es la fuerza de la intensidad de la contracción. Esto antes se evaluaba a través de las unidades de Montevideo, que por cultura deben saber que existen, pero que básicamente ahora nosotros evaluamos las contracciones uterinas con los monitores fetales o los cardiotocógrafos, en donde se puede evaluar en forma simultánea en la parte de arriba la frecuencia cardíaca y cómo es que esta varía, si es que hay aceleraciones o elevaciones de la frecuencia cardíaca o si es que hay caídas de los latidos. Y abajo, en la parte de abajo, en la parte del topodinamómetro, vemos si se producen contracciones, que son estas ondas, o se producen movimientos fetales, ¿no? Que se ven como agujitas o espigas. Y aquí nos permite con mucha facilidad evaluar en 10 minutos cuántas contracciones hay, si la intensidad, si bien no se puede medir exactamente la intensidad, si hay contracciones de poca intensidad como esta, o hay contracciones de mayor intensidad, ¿no? Esta de mayor intensidad y estas de menor intensidad. Entonces, eso es lo que puede relacionar. Lo vemos ahora más fácil con el cardiotocógrafo. ¿Podemos tener distocias de motor? Sí, podemos tener distocias de motor. Básicamente, si se altera el tono, podemos tener una hipotonía uterina, que es muy poco usual. Lo que más podemos encontrar es la hipertonía uterina. Es decir, el útero se contrae y no logra relajarse totalmente, sino queda aumentado el tono. Ojo, esto en un caso de una paciente con preeclampsia, con latidos de fetales alterados, esto puede obedecer, esta hipertonía puede obedecer a un DPP inicial, ¿no? A un desprendimiento prematuro de placenta, en donde el tono incrementado es porque se está formando un hematoma retroplacentario que estira, que distiende el útero, ¿no? Es común en las preeclampsias. La intensidad de la contracción puede ser contracciones muy intensas o contracciones poco intensas. En la frecuencia puede haber de repente tenemos una paciente con 5 o 6 centímetros, pero las contracciones son pobres, 1 o 2 contracciones en 10 minutos. O por el contrario, podemos tener una paciente que tiene 6, 7, 8 contracciones en 10 minutos, que sería una taquisistolia. La duración de la contracción uterina, podemos tener contracciones de repente de buena intensidad, pero que duran muy poquito, y por lo tanto no ejercen el tiempo suficiente de empuje para que la cabeza fetal pueda estimular la dilatación cervical. O de repente tenemos contracciones muy, muy prolongadas que podrían llegar a producir sufrimiento fetal. Ahora, en cuanto a anomalías de la triple gradiente, les dije que normalmente la contracción empieza en los cuernos, en el fondo, desciende al cuerpo y luego hacia el segmento y cuello. Pero a veces se presentan contracciones en bloque. Se contrae en el fondo y en la parte baja en forma simultánea. Y esto no permite el descenso del feto y no permite la dilatación. Entonces hacen trabajos de partos disfuncionales. A veces hay anillos de constricción en la parte central, inicia la contracción. Entonces, o a veces la contracción se inicia en formas diferentes, en diferentes puntos, ¿no? Estas son anomalías de la triple gradiente, ¿no? Tenemos también la hipodinamia, utilizamos el término hipodinamia básicamente cuando hay disminución del tono, de la intensidad o la frecuencia. O hablamos de hiperdinamia cuando el tono está muy incrementado, la intensidad de la frecuencia es mucha o están muy seguidas las contracciones. Y una disdinamia cuando tenemos alteraciones de la coordinación de la triple gradiente, ¿no? Vean, son términos que empleamos para hablar del trabajo de parto disfuncional. Ok, vamos a ver. Estos efectos de la contracción uterina se van a producir en todo el mecanismo del parto. A nivel del cuello, la contracción uterina va a producir mayor reblandecimiento, la centralización, el acortamiento, borramiento o incorporación, y posteriormente la dilatación. Todos estos primeros cambios de reblandecimiento, centralización y acortamiento los encontramos en esa fase previa de la dilatación que se llama los pródromos de trabajo de parto. Y una vez que se inicia la dilatación, decimos que la paciente ya inició trabajo de parto. Pero es la contracción uterina también la responsable inicialmente de la acomodación del feto, ¿no? De que el feto se posicione en una adecuada situación, que se acomode al estrecho superior y que luego vaya descendiendo en el trabajo de parto, ¿no? En el trabajo de parto en sí, la contracción uterina va a ser responsable del descenso del feto, la rotación interna, la extensión y la rotación externa, es decir, de todo el mecanismo del expulsivo del feto. En el útero, la contracción uterina va a ser responsable de todo el trabajo de parto,
pero también va a ser responsable de, en la etapa puerperal inmediata, de que este útero siga contrayéndose y siga involucionando, y que por lo tanto reduzca el sangrado. Mientras mayores contracciones uterinas haya, y ojo, nosotros a veces estimulamos esto con infusión de oxitocina posparto o poscesárea, o con sustancias ergotóxicas como la ergometrina, que van a ayudar a que el útero involucione, se contraiga más rápidamente y que por lo tanto sangre menos. ¿Ok? Pero ojo, también podemos tener anomalías. Cuando hay contracciones uterinas exageradas, podemos tener que se producen expulsivos, o la paciente puja antes de que se haya producido la dilatación completa. Y si nosotros tenemos un pequeño desgarrito estaba con 8 o 9 centímetros y la paciente pujó, ese pequeño desgarro cervical al final viene a ser un gran desgarro cervical. Pueden haber desgarros vaginales o de periné también en un parto precipitado, por ejemplo, ¿no? Un trabajo de una contracción uterina exagerada puede producir también sufrimiento fetal. En un expulsivo apurado, rápido, puede producirse trauma del cráneo fetal, ¿no? Puede producir también rotura uterina, raro en úteros sanos, pero generalmente en pacientes que tienen cesáreas previas podría producirse hasta una rotura uterina. Y por el contrario, una dinámica mala podría dar un parto muy prolongado, ¿no? Que necesita una ayuda con oxitocina. O por el contrario, contracciones muy intensas, muy seguidas, podrían dar un parto precipitado, con lesiones del canal de parto y lesiones fetales, ¿no? Y también podrían ser motivo, por cualquiera de estos, de realizar una cesárea. En la correlación de la compatibilidad pélvica con la dinámica uterina. Ojo, les dije que es importante evaluar siempre la compatibilidad. Cuando nosotros tenemos una paciente en trabajo de parto, primero tenemos que ver cómo está el trabajo de parto. Si tenemos un trabajo de parto disfuncional o mala dinámica, ya le hemos puesto oxitocina, o tenemos un trabajo de parto que a pesar de buena dinámica no progresa, lo primero que tenemos que hacer ante un trabajo de parto disfuncional siempre es reevaluar la compatibilidad fetopélvica. La pelvis es buena, el feto es un peso promedio, es compatible, puede salir por esa pelvis. Esto es importantísimo porque muchos trabajos de partos disfuncionales, principalmente por el componente motor, obedecen a que hay algo que no va a permitir que este feto salga, que no hay una buena compatibilidad. Entonces, ante cualquier trabajo de parto disfuncional, antes de tomar una acción, primero reevaluar bien la compatibilidad fetopélvica. Y luego evaluaremos. Si no, la dinámica no es buena, hay poca dinámica, de poca intensidad, de poca duración, haremos una estimulación con oxitocina. Si tenemos una disdinamia, dinámicas, contracciones incoordinadas, con varios focos, contracciones en bloque, entonces trataremos de sedar el útero, realizaremos sedación uterina, y luego de esto, recién empezaremos una nueva estimulación con oxitocina a ver si es que se corrige esta disdinamia. Por el contrario, si tenemos una hiperdinamia, contracciones muy intensas, debemos hidratar y producir relajación uterina para ver si es que se corrige esta hiperdinamia. Y si no se corrige, ojo, esto puede producir sufrimiento fetal, traumas de canal de parto, y por lo tanto podría motivar incluso una cesárea. Pero vean, trabajo de parto disfuncional, primero reevaluar compatibilidad y después ver qué otra causa hay. Y ya para terminar, un par de diapos, tenemos nosotros otros factores, como la prensa abdominal y las maniobras de Christeller. Vean ustedes, recuerden ustedes que cuando viene la contracción, no solamente es el útero el que empuja a que el feto descienda del canal de parto. Normalmente a la paciente uno la orienta, le explica que ella debe pujar, es decir, aumentar la prensa abdominal, los músculos rectos anteriores deben contraerse para ayudar al útero a empujar al feto. La sensación es muy similar a la que hace cuando la paciente va a defecar, ¿no? Entonces muchas de ellas se asustan por esta sensación, más aún cuando la cabeza está descendiendo y presionando el sacro, presionando el recto hacia atrás, tienen esta sensación de querer defecar. Pero hay que relajarla y decirle que ella debe pujar, pero no en cualquier momento, sino simultáneo a la contracción, ¿no? Estas dos maniobras, el pujar, la prensa abdominal, debe hacerse solamente durante el expulsivo, solamente durante la contracción, ¿no? Y se le pide que primero respire hondo y suelte el aire con la idea de oxigenar al bebé, y luego que tome aire y aguantando ese aire, que puje como si estuviese estreñida, ¿no? Un solo pujo largo y sostenido todo lo que dura la contracción uterina. Si pasa la contracción uterina, la paciente debe relajarse y descansar. Viene otra contracción y vuelve a pujar nuevamente. Ahora, con respecto a la maniobra de Christeller. La maniobra de Christeller fue diseñada por Samuel Christeller, fue descrita por lo menos en el año 1867, y básicamente consiste en un procedimiento
que emplea la fuerza externa con las manos, ejerciendo, solo en el expulsivo, ¿no? Tiene que ser simultáneo a la contracción y a la prensa abdominal. Es decir, esperamos que inicie la contracción, que esté en la máxima intensidad y que la paciente puje simultáneamente. Y se ejerce una presión sostenida sobre el fondo uterino, con las manos, empujando al feto hacia abajo. Realmente las manos deben ponerse en el fondo con un ángulo de inclinación entre 30 y 45 grados, empujando el fondo uterino hacia la zona caudal, es decir, hacia abajo, hacia la pelvis, para ayudar a empujar al feto. No es en la parte media del útero, es en el fondo, empujándolo con una inclinación hacia abajo. Se produce, ojo, se realiza solamente si se ha descartado que no sea un feto grande, no hay una mala pelvis, que no hay incompatibilidad. Y básicamente se da, ojo, no se da para apurar el parto. No estoy apurada, ya me tengo que ir, entonces le empujo para que salga. No, debería darse solamente cuando hay agotamiento físico, la paciente se cansó de pujar, está en ayuno prolongado, está agotada, y es mala pujadora, no sabe pujar, puja hacia la cara, se pone morada y no puja hacia el abdomen, ¿no? O es una paciente, o es un útero agotado. Le hemos estado poniendo oxitocina ya en grandes dosis y ya el útero ya no contrae más, ¿no? Y esto, o cuando quiero acortar el expulsivo, pero no porque tengo que hacer y me tengo que ir, sino porque de repente los latidos del bebé están bajando, o ha empezado a salir líquido meconial, entonces no podemos esperar mucho rato. Pero ojo, descartando siempre una incompatibilidad fetopélvica, si hay agotamiento, la paciente ya no puede pujar más, y queremos que el bebé salga rápido porque los latidos se están alterando, ¿no? Está contraindicado el pujo, o cuando está contraindicado cuando la paciente no puede pujar. Por ejemplo, he llegado pacientes en expulsivo, y pacientes que dicen, pero me han dicho que no puedo pujar porque yo sufro del corazón, tengo un aneurisma, etc. Entonces, la paciente no debe pujar. Entonces, uno hace las veces de la prensa abdominal. La contracción uterina está empujando al feto, le decimos que la paciente respire hondo, que no puje, y nosotros ayudamos sosteniendo el fondo uterino con las manos, ejerciendo una presión sostenida. Ojo, no es una expresión desmesurada, ¿no? Y muchas veces cuando debemos acortar el expulsivo y no tenemos posibilidad de una cesárea, por ejemplo, cuando ustedes estén en la punta del cerro haciendo su serums. Vean ustedes, esta es nuestra última diapositiva. La maniobra de Christeller, realmente la maniobra de Christeller se ha desprestigiado mucho y en muchos lugares está prohibida, está proscrita la maniobra de Christeller, porque son maniobras que son traumáticas. Vean ustedes aquí, este señor subido sobre la cama, sobre la cara de la paciente, ejerciendo toda la fuerza de sus 80 kilos sobre el abdomen materno. O esta paciente donde se pone sobre la paciente y empuja con todas sus fuerzas el fondo uterino. La maniobra de Christeller debería ser hecha tal como se muestra en la primera imagen, con las manos sobre el fondo uterino, no sobre el feto, como acá, no aplastando al feto, sino sobre el fondo uterino con una inclinación de 30 a 45 grados, empujando al feto hacia abajo, y hacerlo simultáneamente a la contracción, simultáneamente a la prensa abdominal. Es una presión sostenida, no es ver quién aprieta más, quién empuja más, quién pone el puño sobre el bebé, ¿no? Entonces, esta es como se describió la técnica de Christeller. En algunos lugares todavía se hacen, si se hace adecuadamente, ayuda al trabajo de parto, pero si se hace exageradamente, con presión exagerada, causa más traumas que beneficios, ¿no? Bueno, todavía la OMS considera en discusión la maniobra de Christeller, no está ni a favor ni en contra. Realmente la maniobra como se describió puede ser de ayuda, pero cuando se usa fuerza desmesurada resulta más traumático, tanto para el cráneo fetal como para las estructuras pélvicas blandas maternas, y óseas incluso, ¿no? Bueno, eso es todo lo que yo les traía sobre los factores de parto. Más bien, si hay preguntas al respecto, por favor. Doctora, yo tengo una pregunta. Adelante. Para el uso de oxitocina, ¿solamente es importante el tiempo del trabajo de parto? O sea, más o menos, ¿cuánto es el tiempo que se considera prolongado para usar oxitocina? Muy bien. Vean ustedes. Sabemos que el trabajo de parto tiene el periodo de dilatación, en donde tiene varias fases. Tiene la fase latente, que es la fase inicial, en donde la dinámica suele ser de 1 a 2 contracciones en 10 minutos, y que en la primeriza podría durar hasta 20 horas, en la multi hasta 14. Pero generalmente no esperamos hasta, o sea, los tiempos extremos, sino que en promedio una fase latente debería durar un promedio de 8 horas. Entonces, cuando tenemos una paciente que tiene una fase latente y ya tiene 12, 16 horas, que se ha pasado del tiempo, entonces uno trata de ayudar a la dinámica.
¿no? Para acortar esta fase latente, que no llegue a ser una fase latente prolongada. Entonces allí iniciaremos la infusión de oxitocina. De repente no, la fase latente fue normal, ya pasó a sala de partos, está en fase activa. Y de repente está con 6 centímetros, la evalúo a las 2 horas y sigue con 6. O sea, tiene una dilatación estacionaria. Entonces tengo que ver cuál es la causa. Primero, trabajo de parto disfuncional, descarto una incompatibilidad. No vaya a ser que sea un bebé de 4 kilos y por eso no quiere salir, ¿no? Haya una incompatibilidad. No hay incompatibilidad, es un bebé de 3,200, ya tuvo un parto de 3,600, la pelvis es buena. Entonces, veo cuál es el otro factor. El motor, ¿será la dinámica? Sí, tiene una mala dinámica, tiene 2 a 3 contracciones, no duran mucho, no son muy intensas. Entonces, puedo ayudar yo con la infusión de oxitocina, ¿no? Entonces, siempre descartando primero los problemas de compatibilidad. Si el problema es motor, entonces nos ayuda mucho la infusión de oxitocina, ¿no? Ahora, ¿cómo es que vamos a hacer la infusión de oxitocina? Vamos a poner 1 litro de cloruro, generalmente una ampolla de 10 unidades de oxitocina. Si tenemos microgoteo, podemos pasar de gota en gota. Si no tenemos bomba de infusión, podemos trabajarlo con un Volutrol y entonces vamos a pasar lo mínimo que puede pasar en un equipo de venoclisis a 1 metro de distancia del cloruro al brazo de la paciente es 8 gotas. Pues empezaremos con 8 gotas que equivale a 4 mu, 4 miliunidades por minuto, 8 gotas por minuto. E iremos aumentando según necesite la paciente, ¿no? Cada 15 a 20 minutos se va aumentando 2 miliunidades hasta lograr lo que deseamos. Una buena dinámica de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, que duren 40 a 60 segundos de duración al examen, al apalpatorio, y que tenga buena intensidad, ¿no? Y que se produzca la progresión de trabajo de parto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, yo, Sí. A ver. ¿podría explicar otra vez quizás sobre el grado de encajamiento? Eh, no entendí muy bien sobre el primero, segundo, tercero, cuarto y las manos. Ya. Sí. A ver, les paso la diapositiva, voy a compartirles otra vez. Ya. Nosotros hablamos ayer de las maniobras, en la clase anterior de las maniobras de Leopold. La cuarta maniobra no, que es para ver el grado. es la otra diapositiva. Ya. Ajá. Ya, no es el grado de encajamiento, sino la altura de presentación. Sí. ¿Sí? Ya, porque vean, el grado de encajamiento era a través del abdomen. Ya lo habíamos visto con las maniobras de Leopold y con la técnica de los quintos que lo vimos la semana pasada. Lo otro, lo nuevo es la altura de presentación. Ya. En la altura de presentación nosotros hacemos un tacto vaginal. Nosotros cuando hacemos el tacto vaginal para evaluar la pelvis, recuerdan que dijimos del promonto subpúbico teníamos la evaluación del estrecho medio, la concavidad del sacro, el estrecho inferior, el estrecho superior del promonto subpúbico. El estrecho medio lo vemos con la concavidad del sacro y las espinas ciáticas, y el inferior lo veíamos con el ángulo subpúbico y el disciático. Pues bien, el reparo, el punto cero, es decir, el punto más reducido a nivel de la pelvis está en el estrecho medio a través de las espinas ciáticas. Entonces, ese va a ser nuestro plano cero. El plano cero para el I. Si la cabeza está por encima de este plano, vemos si está 1 centímetro menos, según la técnica del I, será -1. Si está 2 centímetros, será -2. Si está 3 centímetros, -3. Y si está 4 centímetros, será -4. Esto es para la técnica del I, los planos del I. En los planos de Hosch, el -4 equivale al primer plano de Hosch, es decir, promontorio suprapúbico. El plano 2 equivale más o menos al -2 de la técnica del I, que es a nivel del borde subpúbico hasta las primeras vértebras sacras, la segunda, tercera vértebra sacra, ¿no? El plano -1 o 0, que es ya el plano encajado, equivale al tercer plano del I, que coincide espinas ciáticas, tercer plano de Hosch, con el plano 0 de la técnica del I. ¿Quedó claro o alguna duda más? A ver. No, sí quedó claro, doctora, gracias. ¿Sí? Entonces, vean, correlacionan aquí el plano del I con el plano de Hosch. La mayoría trabajamos con planos del I. Entonces dijimos, la altura de presentación, está en -1, ya está abajo. Está en -2, está en -3, está en -4, está fuera de pelvis, ¿no? Entonces, más trabajamos con los planos del I. Pero se correlacionan con los planos de Hosch y, ojo, se correlacionan también con el examen abdominal de la maniobra de Leopold y la técnica de los quintos, ¿no? Esta tabla es importante porque les va a correlacionar el examen abdominal del pélvico. ¿Alguna otra pregunta, por favor?
Se encuentra Flores, Cindy Flores. Sebastián Camacho. Wilfredo Ponte. Matías Castillo. Estoy tomando asistencia, por favor. Miranda Caballero, Talía. Presente, doctora. Gracias, muy bien. Malatesta Villar, Gustavo. Presente, doctora. Okay. Quispe Canares, María. Suárez Pérez, Milagro. Agüero Fernández, Valery. Casafranca Landa, Sofía. Presente, Tomás doctora. Milla. Doctora. Ya, muy bien. Sí, Sofía Casafranca, ¿no? Casafranca, presente. Muy Sí, bien. Tomás Milla. Acosta Carguamaca, Omar. Presente, doctora. Buenos días. Muy bien, Omar. Ricardo Ríos. Presente, doctora. Ok. Mayra Villasante. Presente, doctora. Muy bien. Rodas Arroyo Marcia. Doctora, buenos días. Hola, buen día. Soto Lorenzo Víctor. González Pereira Valentina. Laván López Francisco. Renzo Francisco. Presente, doctora. Buenos días. Ok, muy bien, Renzo. Reynoso Loyola Stephanie. presente, doctora. Rodríguez. Ok, muy bien, Stephanie. Rodríguez Salazar Priscila. Presente, doctora. Muy bien. Ávila García Pedro. Capcha Bazán Rosa. Gavidia Inostrosa Juliana. Doctora, Aparcana. discúlpeme. ¿Sí? Doctora, ¿Cuál es? discúlpeme, soy María Quispe, tuve problemas con mi audio. No sé si me escucha ahora. Sí, sí te oímos bien. Doctora, para Rosa Captcha le parece que la reunión le ha sido bloqueada por el anfitrión. Entonces, no sé, pero sí está, o sea, atenta por videollamada. Ya. Ok, listo, chicos. ¿No hay más preguntas? Están a pocos minutos de iniciar su actividad. Bueno, espero que hayan entendido todo. Cualquier duda, si no, tienen ustedes mi correo. Eso sería todo entonces por hoy. Y nos vemos hasta la próxima clase. Buenos días.